Hola a todos, hoy quiero hacer 10 recomendaciones de libros que son clásicos de la literatura y que recomiendo mucho leer y así pueden entrar mucho en este mundo de los libros. Son libros indispensables en la lectura, son grandes autores, son clásicos y muchos de ellos son bastante cortos, son fáciles de leer y no son solo historias interesantes, sino que uno aprende mucho de ellas. Tienen siempre un trasfondo, están muy bien escritas, son escritas por grandes autores. No, el orden que voy a decir no es que uno sea mejor que el otro, sino voy a mencionar simplemente las 10. Primero vamos a mencionar este libro, que es La Metamorfosis, que es un libro que, claro, la mayoría hemos leído, porque en los colegios siempre se nos da. En lo personal lo he leído, no sé, más de 15 veces, después del colegio lo seguí leyendo, en la academia, en la universidad, es un libro que me gusta mucho, porque cuando uno lee al principio es como que ya un hombre, como se sabe, desde comienza, se transforma en insecto. Y ahí vemos un poco el absurdo de cómo un hombre se va a transformar en insecto y lo único que le importa a ese hombre es ir a trabajar. O sea, no hay como que, oye, me volví insecto, ¿qué es esto? Sino que es hasta algo normal. Igual para los familiares es simplemente, te volviste insecto, ya no te queremos. Pero no hay un algo más de por qué se volvió así. Y bueno, es como que bastante fantasioso, bastante absurdo, pero habla mucho de la realidad. Y habla mucho del autor, porque el autor, Kafka se sentía muy débil, se sentía muy débil a comparación de su padre, se sentía diferente, tenía también una enfermedad y trabajaba mucho, entonces es como que una analogía entre volverse un esclavo de la rutina de su trabajo a como volverse un insecto. Y también habla de que cuando uno ya no produce, cuando ya no trabajas en esta sociedad que es todo trabajo, que es todo dinero, te vuelves un ser inservible tanto para tu sociedad y como en este caso para su propia familia. Así que bueno, recomiendo este libro de la metamorfosis y no lo lean solo porque en colegios les dicen, sino traten de analizarlo más, porque realmente dice mucho, es un gran libro y muy cortito además. Otro libro que recomiendo mucho es Demian, de acá está, de Hermann Hesse. Este libro también lo leí hace mucho. Y es un libro cortito también, pero o sea, es un libro que dice demasiado. Tiene filosofía, es bastante filosófico, da mucho que pensar. El personaje Demian y también el principal Sinclair habla mucho, sobre todo Demian, ¿no? O sea, el personaje principal es que narra la historia, dice que vive en un mundo lleno de luz y que luego a través de David, a través de otros personajes va a descubrir un mundo más oscuro, un mundo diferente. Y el drama rapidito es de que el personaje principal dice que es molestado por un niño de su colegio y que es un niño que lo molesta mucho, lo hace sentir mal y luego viene Demian y lo defiende y este niño empieza a encariñarse mucho con Demian, empieza a seguirlo mucho y vamos a ver mucho de la filosofía, del pensamiento de este joven Demian. Este libro lo recomiendo mucho, igual a este escritor que tiene grandes obras como por ejemplo El Lobo Estepario. En puesto 8, bueno, como dije, no tiene un orden así, sino para ir contando. Voy a decir de Edgar Allan Poe, que es de narraciones extraordinarias. Narraciones extraordinarias vamos a encontrarlo en compendios de cuentos. No es que sean siempre los mismos cuentos, son diferentes depende de tu edición. Yo tengo varias ediciones, en este caso esta es bastante antigua, pero es la primera que tomé en la mano. Y tiene cuentos, por ejemplo, como el Pozo y el Péndulo, que es un clásico, el Escarabajo de Oro, el Barril de Amontillado, que también es un clásico, el Gato de Oro, perdón, el Gato Negro, que es con el que conocí a Poe y es uno de los que más me gusta, y es uno de los que más recomiendo, el Gato Negro. E incluso es un cuento de terror, o sea, bastante escalofríos, está muy bien escrito. Berenice también está muy bien. Los asesinatos de Rue eh, incluso Poe es como terror, pero en los asesinatos de Rue es más como de detectives, porque Poe también fue de los primeros, incluso se considera pionero en hacer este cuento que tienes que descubrir quién es el asesino. Eleonora también es muy bueno, y El Diablo en el Campanario. Aparte, muchísimos cuentos que tiene Poe. Poe es un cuentista, un narrador indispensable porque es de los padres de terror, de los cuentos de detectives,
de los mejores escritores que hemos tenido en el mundo. Así que si no he leído, puedo leer en esta oportunidad. Eh, si bien es cierto, los demás son novelas y este es cuento, igual los cuentos también son muy buenos, los recomiendo mucho. Siempre lean tanto cuentos como novelas. En el 7 vamos a hablar de Rebelión en la Granja, que no lo tengo en físico porque, bueno, lo presté hace poco, así que no lo tengo ahorita. Pero sí, bueno, sí, lo he leído varias veces, he tenido, es un libro, un muy buen libro, eh, de Orson Welles, sí. Perdón, de George Orwell, disculpen, es de George Orwell, Rebelión en la Granja. Y Rebelión en la Granja es un libro muy fácil de leer, pero, o sea, es como que lo puedes leer desde el punto de vista de una rebelión de animales, que los animales se rebelan al granjero y empiezan a cada animal, cada especie empieza a ser protagónica, es decir, los cerdos son los primeros que se rebelan, hay caballos, hay ovejas, y simbolizan algo, ¿no? Los cerdos simbolizan algo, las ovejas simbolizan al pueblo que simplemente sigue al líder, los perros simbolizan como a los policías, el ejército. Entonces vemos que en este cuento hay mucho más que una rebelión de animalitos, vemos que hay como que, eh, como muchos dicen, puede ser una analogía a la revolución rusa, a la guerra, a la sociedad que se vivía en esa época. Así que Rebelión Naranja también. Léanlo sí o sí, es uno de los mejores libros que van a leer. No se van a arrepentir, es de los mejores. Es corto, es interesante, hace analogías complejas, pero el libro es bastante fácil. Es como simplemente ver animales que se van revelando y ya si quieren analizan un poco más y ven que cada animal representa a una parte de la sociedad. En el 6 diría Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. También es un libro que leí creo que a los 14 años y lo volví a releer. Los libros clásicos siempre hay que releerlos, son muy interesantes. Y todos sabemos la historia, bueno, la historia es muy conocida de Retrato de Dorian Gray, de que un cuadro va envejeciendo y vez que envejezca Dorian Gray, pero tiene mucho detrás de eso. Habla mucho del hedonismo, habla mucho del placer, de Dorian Gray que se transforma y empieza a gustarle la juventud eterna, a gustarle los placeres de la vida, a irse también por un lado un poco más oscuro. Y bueno, también pues, se puede filosofar mucho con este libro de El retrato de Dorian Gray. Además que Oscar Wilde también ha escrito muchos libros excelentes y también cuentos muy buenos. 5 vamos a poner La palabra del mudo de Ribeiro. Eh, es un escritor de mi país, escritor peruano. Eh, Me gustaría que sea más valorado porque en verdad yo he leído muchísimos cuentistas, eh, Poe, Cortázar, en general un montón. El género de cuentos es los que más me gusta. Y Ribeiro está a su nivel, o sea, es decir, es uno de los mejores cuentistas que he visto, no solo en Latinoamérica, sino en general. Y me gustaría que sea más valorado. A veces solo se piensa en él como los gallinazos sin plumas que en los colegios de aquí es el único cuento que nos enseñan, pero tiene cuentos muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, uno que les voy a decir es Por las azoteas. Lean ese cuento. Por las azoteas es de un niño que en vacaciones va a las azoteas de su casa y se siente como un pirata que recolecciona tesoros y un día se encuentra un hombre que está ahí, puede ser un vagabundo, no sabe qué es, y empieza a tener una amistad con este hombre. Bueno, ahí lo dejo para que sigan leyendo. Es un cuento muy, muy, muy bueno. Y como su nombre dice la palabra el mudo, la mayoría de sus cuentos son de gente marginada. Ribeiro vivió en los décadas de los 50, que era una época en que la gente de campo iba a ciudad, pero iba en condiciones muy pobres. Entonces la ciudad se convirtió en un lugar difícil para ir para la gente que venía del campo. Entonces en esa marginación hacia ellos es donde Ribeiro hace muchos sus cuentos. Habla sobre, claro, la gente, los indios, los mestizos, la gente pobre y lo mucho que sufren discriminación por parte de la sociedad. Es un libro que, claro, que recomiendo muchísimo leer. En el 4 voy a hablar de Esperando a Godot, de Samuel Beckett. No lo tengo en físico, también es un libro que se ha prestado. eh, y es muy, muy, muy bueno. Es diferente a los demás porque vamos a ver que esto se llama
teatro del absurdo. Es decir, cosas, conversaciones, diálogos, cosas que no parecen ser de una conversación normal, sino como ese es un nombre absurdo, existencialista. Y vamos a ver que esta obra es muy corta, está escrito para teatro, bueno, está en un libro, pero está escrito con diálogos. Y son dos personajes que se encuentran y cada vez que hablan simplemente dicen, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y dice, vamos a esperar a Godot. Y conversan de cosas superficiales, de tonterías. Y acaba el día y el día siguiente vuelven a verse y dice, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a esperar a Godot. ¿Quién es Godot? Bueno, ya lo leerán. Incluso si lo leen no van a saber, hay que analizar un poco y algunos dicen que se trata de tal y otros dicen que no. Pero bueno, van a tener que esperar a este personaje. Es decir, si lo pueden ver es como esperar a algo que no llega y una vida muy superficial esperando algo que no sabes si va a llegar o en vez de buscarlo tú simplemente esperas que ese algo llegue. Y bueno, tiene también bastante cosas para filosofar este libro de Esperando a Godot, que es uno de mis favoritos también y si le choca un poco es porque es un poco diferente de tanto de absurdo, pero en realidad es fácil de leer, es ameno y está gracioso, es interesante. En 3 voy a hablar de Cortázar con Bestiario. Bestiario es un libro de cuentos, tiene varios cuentos. Julio Cortázar obviamente es un grande. Y como siempre dicen, si quieren leer Cortázar, no vayan de frente con rayuelas, sino vayan con cuentos. Y para mí este libro es de los mejores de él. ¿Y qué cuentos tenemos acá que son recomendadísimos? Casa Tomada, bueno, es un clásico, creo que en los colegios hacen leer. Eh, Carta a una señorita en París es mi favorito. Y también Lejana, Omnibus, Cefalia, Circe, que también es muy bueno. Quiero hacer una recomendación también de hablar de un video solo de este cuento. Luego Las Puertas del Cielo y Bestiario, que se queda nombre. Eh, Carlos es una señorita en París, para dar un ejemplo. Es de un hombre que reside en una casa y le escribe a su casera, o sea, acá donde vive con ella, y le dice que, bueno, que tiene un problema y porque están saliendo conejos blancos. O sea, de dónde salen no se sabe. Y estos conejos, y que él está vomitando esos conejos blancos. Y que dice que al principio eran uno, luego 10, luego 20 y luego están llenando su casa. Entonces está contando lo que va a encontrar cuando ella llegue. Y uno dice que es raro, ¿no? O sea, muy raro que aparezca conejos blancos, que vomitan conejos blancos. Y claro, pero siempre hay que recordar que son cuentos también de fantasía o cuentos que quizás no pasan en lo cotidiano, pero te lo dice porque significa un poco más, siempre hay que ver un poco más allá de la situación supuestamente cotidiana. Entonces, Bestiario, léanlo, es muy muy bueno. Y en mi edición está con otro compendio que se llama Todos los Fuegos del Fuego, bueno, que todavía no termino, pero también está muy muy interesante. En el 2 vamos a recomendar El extranjero de Albert Camus. Ya El extranjero es un libro existencialista y si bien es cierto, te puede deprimir un poco. Yo leí en mi época de esencialista, entonces es como que te puede deprimir un poco, porque es bastante como, sí, un poco puede ser triste, o el personaje es como que, por ejemplo, o sea, para daros un ejemplo, comienza diciendo que su mamá ha muerto. No es ningún spoiler porque las primeras palabras ya dice que su mamá ha muerto. Entonces él tiene que ir al velorio. Pero él te dice que no le importa, no porque no le quiera a su mamá, sino que nada le importa. Es un tipo que la vida le importa muy poco, que vive porque, bueno, tiene que vivir y nada más. Y le va a empezar a pasar situaciones muy graves, muy fuertes, pero eso lo va a tomar con una característica de, bueno, ¿qué tal? ¿Qué más da, no? Y esto es el esencialismo. Entonces, es un cuento muy fuerte, pero es un cuento que tienes que leer sí o sí. Para mí, antes de morir, siempre tienes que leer este cuento, es muy bueno. Y, y no necesariamente te deprimido, depende de cómo leas este cuento, ¿no? En qué etapa de tu vida estés para interpretarlo de distintas maneras. Pero sí, es muy bueno. Y, y sí, hay que leer este cuento. Y por último, ¿no? Voy a recomendar Crónicas Marcianas, que bueno, yo hablo mucho de este cuento, he hecho bastantes resúmenes de Bradbury, es de Bradbury. Y es que para mí, la primera vez que lo agarré, agarré incluso la edición completa, porque hay otras ediciones que les quitan cuentos. Agarré la completa de más de 500 páginas y creo que me la leí en un solo día, en un par de horas. Y porque me llamó muchísimo la atención.
O sea, quería dormir, me levantaba para volver a leerlo, perdón. No podía parar de leer cada capítulo. Y es ciencia ficción, es lo que pasa en Marte. Habla mucho de la Tierra y Marte, ¿no? También habla del punto de vista de los marcianos, de cómo los marcianos nos ven a nosotros, y habla de la conquista de los mundos. Y cada capítulo es un cuento diferente, que no tiene que ver necesariamente con el otro, son personajes distintos. Por eso son crónicas, son de lo que pasa en un tiempo en Marte, con los humanos, con los marcianos. Y hay cuentos muy interesantes, muy de ciencia ficción, que uno dice, "Ay, ¿cómo está pasando eso? Qué creativo que es Bradbury". Así que bueno, están los 10. Y bueno, quería decir uno que no lo vamos a poner en bonus porque no lo dije. El túnel de Sábato, que también es un libro indispensable que les va a gustar mucho. Y bueno, tengo muchísimos más en la cabeza, pero me decidí solo hacer 10, así que ahí paro. Y si quieren una segunda parte, la puedo hacer. Si quieren algún comentario abajo, si quieren darle like, suscríbanse. Muchas gracias.